historia, tanto en la cultura occidental como en la cultura oriental, si es que se puede hablar todavía de ambas culturas como separadas. Bueno, primero vamos a mencionar el zoroastrismo. El zoroastrismo es una religión antigua que surgió entre más o menos el siglo VII antes de Cristo al siglo XVIII antes de Cristo. Hay disputas todavía acerca de cuál es la fecha exacta en que ha surgido, dado que no se sabe con exactitud tampoco cuándo vivió la persona que fundó esta religión, que fue Zoroastro. Pero bueno, el zoroastrismo, una religión de la Persia antigua, bueno, de esa región, consiste o tiene más bien la idea de que el bien y el mal tienen su raíz en un dualismo, es decir, en una lucha entre dos poderes que se disputan justamente el reino de los vivos, por así decirlo. Por un lado está el llamado Hormuz, que es una fuerza benévola, que es una fuerza que intenta mantener el orden cósmico, y por otro lado está el Arimán, que es también una especie de deidad o una especie de ser sobrenatural, pero que tiene las intenciones contrarias, tiene las intenciones, bueno, tiene la intención de introducir el completo desorden al universo, el caos, la destrucción. Y bueno, es tal la concepción dentro del zoroastrismo de lo que atañe al bien y al mal. Aquí vemos entonces, hablamos de un dualismo porque estamos viendo que se trata de dos fuerzas que están en pugna, dos fuerzas que luchan. Y bueno, en nuestra actualidad sí nos vamos a encontrar algunas veces con que muchas personas piensan así, piensan que todavía existe, o más bien piensan que existe esa lucha entre una fuerza positiva que es buena, es decir, fuerza positiva en el sentido de que subsiste, de que tiene ser, y por otro lado está la otra fuerza positiva en el sentido de que subsiste, pero que tiene las intenciones opuestas, que es una fuerza que lucha por el mal, una fuerza que busca introducir el mal en el mundo, el mal en los corazones del ser humano. Y bueno, la siguiente perspectiva de la que vamos a hablar es la del platonismo. Bueno, Platón, para resumir, concebía el orden cósmico como dividido en dos planos. Tenemos por un lado el plano inteligible o el mundo de las ideas, y por otro lado está el mundo sensible, el plano en el que el ser humano se mueve, y el plano que consiste en el hecho de tener cuerpo, en el hecho de poder percibir a través de los sentidos pues a los demás seres materiales, las montañas, la tierra, el agua, el sol, etcétera. Bueno, incluso también a las otras personas. Ahora, aquí la oposición en la concepción platónica, que también llamamos dualista, porque estamos hablando, por un lado, de un mundo de ideas, un orden inteligible, separado del orden sensible, que podríamos identificar perdón, con el mundo material. Ahora, en estos dos planos, lo que Platón sostenía, perdón, lo que Platón sostenía acerca de estos dos planos es que uno era una especie de apariencia solamente, una especie de apariencia que le debía todo su ser al otro mundo. Estamos hablando del mundo sensible. El mundo sensible es como una ilusión, una apariencia, una especie de sombra del mundo al que él concibe como el plenamente real, que es el mundo inteligible, el mundo de las ideas. Esto quiere decir que Platón pensaba que las ideas que nosotros tenemos de las cosas, es decir, la concepción que tenemos de las cosas, el pensamiento, todo esto pertenece al plano inteligible. Y no solo pertenece al plano inteligible, sino que las ideas en sí mismas tienen una subsistencia que no depende de la otra realidad o del otro plano, que es el mundo material, el mundo sensible. Y como tal, es decir, como único subsistente, el mundo de las ideas es, por lo tanto, el único al que podríamos llamar bueno.
Y aquí es donde se empieza a introducir el problema del mal en Platón. Si el bien corresponde a ese plano, el plano inteligible, al cual, por cierto, accedemos obviamente a través de la razón, a través de la inteligencia, entonces el mal va a corresponder, o por lo menos va a tener una relación muy estrecha con el otro plano, que es el plano sensible, el plano de los seres materiales, del mundo que percibimos a través de nuestros sentidos. Ahora, ¿cómo podría explicarse entonces el mal, o en qué términos se puede hablar del mal dentro de esta cosmovisión platónica? Bueno, el mal vendría a presentarse o a introducirse a través de la ignorancia. Si para que el ser humano pueda ser bueno necesita elevarse hasta llegar al plano inteligible, al plano de las ideas, al plano de la verdad, y claro, aquí estamos diciendo que Platón concibe este plano que tiene una realidad subsistente e independiente como la verdad. Él aquí está desconsiderando una relación con el mundo material, una relación intrínseca que más adelante le vendría a reprochar a Aristóteles y que vendría a ser sostenida también y explicada por él. Pero bueno, me regreso a lo que estaba diciendo. Si el ser humano se vuelve bueno haciéndose sabio, es decir, escalando en la reflexión hasta llegar al mundo de las ideas, hasta llegar al bien mismo, entonces el mal sería la vía contraria. Y bueno, la vía contraria pues sería no conocer, sería el mundo de la ignorancia, que tiene que ver con el mundo de las apariencias. Es decir, el mal estaría identificado con la creencia de que lo único que hay es lo que nos muestra el plano de lo sensible. Porque si el mundo inteligible está por ahí, en otro lado, elevado, fuera de este plano sensible, quien cree en todo lo que le muestran sus sentidos en el plano sensible, pues no estaría accediendo al bien, estaría desconociéndolo. Y entonces ahí es donde también vendrían o tendrían su raíz o su causa las malas obras, que serían obras malas justamente porque no se corresponden con la realidad. Serían obras malas porque el que obra es ignorante de cuál es el verdadero bien que tendría que pensar o que tendría que realizar para que sus obras o para que su mismo corazón sean algo bueno. Entonces, ese es el dualismo platónico. Ahí está el problema del mal, identificado con la ignorancia, identificado con la pura opinión que no tiene fundamento en la realidad, la cual es, como he dicho, el plano de las ideas. Y ahora pasamos a la cosmovisión maniqueísta. Bueno, el maniqueísmo tiene raíces que se hunden en diferentes tradiciones. Una de ellas es el que ya mencionaba, el zoroastrismo, pero pues también tiene que ver con el cristianismo. Y bueno, el maniqueísmo fue una pseudo religión fundada por un hombre llamado Mani o Manes, que decía ser un profeta. Lo que hizo Mani fue mezclar elementos de la tradición judio-cristiana con elementos del zoroastrismo y, bueno, claro, también con elementos del gnosticismo. Y todo esto resulta en una religión donde se concibe, claro, aquí también vamos a ver algunos elementos semejantes al platonismo, se concibe que el mal se corresponde de alguna manera a lo corpóreo, pero no es como en el platonismo, donde el mal se venía a introducir por la ignorancia, sino que aquí el mal, otra vez, así como en el zoroastrismo, se identifica con una fuerza sobrenatural que también pugna a favor del mal. Y bueno, esta fuerza, este ser sobrenatural va a pugnar con otro que, igual que en el zoroastrismo, también tiene una subsistencia y que pelea por el bien. Entonces, esta dualidad entre una fuerza buena, sobrenatural, y una fuerza mala, sobrenatural, también es la que caracteriza al maniqueísmo, donde se piensa que la fuente del mal
es primero este ser sobrenatural que pelea, al que por cierto también le llaman Ahriman, que pelea buscando el mal, y bueno, luego digamos que los éxitos que se ha granjeado esta fuerza maligna también se relacionan con el mundo corpóreo, porque el mundo corpóreo, por todas las limitaciones que nos da la carne, una de ellas, por ejemplo, la muerte, entonces también el mundo corpóreo sería origen de los males, origen del sufrimiento, y por eso también se ha llegado a promover, y esto no solo en el maniqueísmo, sino también se ve mucho en el budismo, que como la fuente del mal es el cuerpo, para evitar el mal o para conseguir el mayor bien posible, tenemos de alguna manera que desprendernos de los placeres que nos ofrece el cuerpo, concibiendo al cuerpo como algo malo, como algo de alguna manera despreciable. Y por último, vamos a pasar a la perspectiva agustiniana del mal. Aquí ya no lo vamos a plantear como una simple perspectiva entre otras, sino que vamos a ofrecer la perspectiva agustiniana o el conocimiento agustiniano del mal como una de las respuestas más contundentes en la historia de la filosofía acerca del problema del mal. Dicho de otro modo, San Agustín pudo percibir con una claridad formidable cuál es la naturaleza del mal. Ahora paso a explicarlo. Pues bien, San Agustín se dio cuenta de que las cosas buenas, porque primero él se preguntó por lo bueno, ¿qué son las cosas buenas? Se dio cuenta de que todo lo bueno es lo que se puede corromper. Claro, esto se distancia un poco, es decir, lo bueno se distancia un poco del bien absoluto, dado que el bien absoluto es identificado con Dios. Entonces, San Agustín, para poder comprender qué es el mal, primero se pregunta qué es lo bueno, ya no cuál es el bien absoluto, que es Dios, sino cuáles son las cosas buenas, qué tienen las cosas buenas, de tal manera que nosotros les podamos llamar así. Y bueno, las cosas buenas lo que tienen es eso principalmente, que es todo aquello que se puede corromper. ¿Por qué es todo lo que se puede corromper? Porque para que no se pueda corromper, tendría que ser el bien absoluto, que es incorruptible, que es Dios, y entonces ya no estaríamos hablando de lo bueno, sino del bien absoluto, o tendría que ser una nada, tendría que ser la nada. A la nada nada le puede pasar, la nada no es algo que tenga una existencia de ninguna manera, no es algo siquiera de lo que se pueda hablar en sentido estricto. Por lo tanto, las cosas buenas son todas las que se pueden corromper. Luego de ahí va a pasar a explicarse cuál es el mal o qué cosa es el mal. Y entonces San Agustín se da cuenta de que el mal siempre consiste en una privación de algún bien. Pero no se trata, esto tenemos que entenderlo muy bien, no se trata simplemente de que no haya algún bien. No es simplemente como decir que es malo no existir. No se reduce a eso, sino que para entender cuál es esa privación de bien, tenemos que entender que cada ser que existe tiene una cierta naturaleza, tiene una cierta composición. Esto es algo que ya Miguel nos aclaró en la conferencia introductoria, en la charla introductoria, que todo lo que existe es algo. Es decir, no es que la existencia esté ahí dada de manera abstracta, sino que la existencia siempre viene a dar en una forma de ser concreta. Lo que existe es esta computadora, es este individuo, es esta sociedad, esta escuela, este conjunto de fruta. Eso es lo que existe, siempre es algo lo que existe y todas las cosas para hacer algo pues necesitan tener una cierta naturaleza. Es decir, necesitan tener un conjunto de rasgos que las distinga de las demás cosas, de tal manera que yo pueda saber o yo pueda decir, esto es un árbol,
y esto que es un árbol no es un automóvil, sino que es un árbol. Bueno, todo esto para decir que el mal consiste en una privación de un bien debido a una cosa dada su naturaleza. Si hablamos, por ejemplo, del vehículo, vamos a hablar de un automóvil. Si la naturaleza del automóvil es transportar a través del movimiento de un motor que funciona con base en la combustión interna, entonces, bueno, esa es la naturaleza del vehículo. Entonces, ¿cuál sería un mal para el vehículo? Pues toda privación de esos bienes que he mencionado, entre otros que el vehículo ya tiene por naturaleza, alguna privación. Por ejemplo, que el vehículo esté abollado, que el vehículo esté despintado, que el motor tenga alguna falla, que se le fugue la gasolina o simplemente que no arranque. Bueno, todos estos son males justamente porque consisten en eso, en una privación, es decir, en una falta, en una ausencia de un bien debido a esa naturaleza, es decir, de un bien que esa naturaleza necesita para ser lo que es. En el caso del vehículo, se trata de cualquier privación que el vehículo tenga, que el vehículo, por así decirlo, experimente para poder ser lo que es, un vehículo que funcione. Bueno, ese sería el problema del mal en San Agustín. Y claro, esto, que es la privación, también se aplica al ser humano. En el ser humano ya no se va a hablar solamente por ejemplo, de la enfermedad, que también es una privación, en este caso una privación de salud, sino que en el ser humano también, por supuesto, va a aplicar a toda su constitución como lo que es, como ser humano. Y es ahí donde vamos a empezar a entender que una obra mala, como el asesinato, es mala justamente porque consiste en una cosa de la que el mismo individuo que asesina se está privando. Se está privando de un bien perfectivo, porque es un bien perfectivo para la naturaleza humana desear y hacer el bien. Es decir, de alguna manera que haya una proporción entre su voluntad, su entendimiento con la realidad. Cuando ocurre un asesinato no existe tal proporción o no existe un buen entendimiento, no existe una buena voluntad, por lo tanto siempre hay una privación ahí y en eso consiste el mal. Bueno, con esto he terminado. David, si nos haces favor. Por supuesto, aquí estamos.